Hola amigos, hola amigas, estamos transmitiendo como no podía ser de otra manera, completamente en vivo y estamos comenzando el episodio número 3, o también como se dice en algunos lugares, episodio número 3 de Totem Live, temporada 4. Muy contento de que este ciclo, esta cuarta temporada ya vaya agarrando su velocidad de crucero. Y dentro de esta velocidad de crucero, hoy tenemos una invitada muy especial que va a poner el match 1, el match 2 y el match 3 en esta nave viajando al futuro. Quiero dar una muy cordial bienvenida a nuestra estimada, querida y admirada Magalí Regalado o Magali Regalado, según el lugar en el que te encuentres. Magalí, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Andy. Buenos días, buenas tardes para ti. Así que muy honrada de estar aquí acompañándote. Qué grande. Muchas gracias por estar con nosotros. Efectivamente, estamos acá justo a la hora del té en Madrid, un poquito antes de la hora de comer en la ciudad de Panamá. Entiendo que estás por ahí, por Panamá, si no me equivoco. Ahora me dirás dónde y todo lo demás. Pero bueno, vamos a empezar con la pregunta de rigor, si me permitís. ¿Quién es Magali Regalado para Magalí Regalado? Bueno, soy simple y sencillamente una persona muy ambiciosa en el sentido del progreso humano, muy consciente de todos los factores incontrolables y que debemos de ciertamente estar muy anuentes, de tener paciencia. He aprendido en estas décadas que la paciencia es una gran virtud y el agradecimiento también. Así que intento ser una persona que hace de este mundo un lugar mejor, con valores y mucho respeto, ¿no? Así que esa soy yo, Andy, Muy bien. sencillamente. Nada más y nada menos. Magali, a mí me consta lo que dices y lo puedo claramente refrendar, ni que hablar, Kemi y muchas otras personas con las cuales has interactuado, interactúas, pero amplíanos un poquito más, ¿cómo se contribuye a ser de un mundo que uno abre los periódicos, escucha los podcasts, ve YouTube y parece que se está incendiando, dos guerras simultáneas, lío por todos lados? ¿De dónde sacás fuerza, energía, pasión para comprometerte a mejorar este mundo? Sí, mira, bien dicen los psicólogos que lo que haces en tus primeros 8 o 10 años de vida, eso es lo que se va a replicar en las próximas décadas, ¿no? Te comento que vengo de una familia clase media de El Salvador, trabajadora, en la cual siempre la cabeza de familia, mi padre, José Regalado, de hecho, él siempre nos inculcó que debíamos de estar atentos en qué es lo que está a nuestro alrededor y también entender que siempre hay dos versiones en el sentido de que tú puedes estar sesgado por lo que dicen las redes sociales, pero a la vez debes de comprobarlo. Mira que a través de estas décadas, y bueno, tampoco que soy tan vieja, ¿no? Para nada, Eh, una piba. He comprobado que el voluntariado empresarial te abre puertas. Quiere decir no solo limitarte a una descripción de puesto donde tú tienes que gestionar o ser emprendedor en una organización y simple y sencillamente cumplir cierto plan estratégico, sino que también mirar a tu alrededor donde hay oportunidades para llegar a ese propósito intencional que tienes como misión de vida. Entonces, en los últimos 10, 15 años, yo me he propuesto en que el gremio, o en este caso la profesión de recursos humanos, sobresalir no solo a nivel centroamericano, no solo a nivel latinoamericano, sino que cómo trascendemos en llevar al profesional de recursos humanos que se compare con alguien de Europa, que se compare con alguien de Asia, en el sentido de mejores prácticas que podemos sacar como latinoamericanos y siempre dejar en alto el nombre de
nacionalidades, ¿no? Entonces, el voluntariado empresarial me ha ayudado no solo a tocar puertas para trascender en comprobar o en saber cuál es esa falencia que tenemos como profesionales, pero también cómo poder ayudar a esas personas que necesitan trabajo, necesitan asesoría, necesitan orientación, y cómo conectar a ese empresario con el talento local, el talento regional, y cómo seguir exponenciándonos. Y te digo, Andy, esto me sale del corazón, me sale desde adentro de mi ser, cómo seguir ayudando y dar algo a cambio por las múltiples bendiciones que hemos tenido en nuestra vida, ¿no? Yo soy fiel creyente de la filosofía de Sam Walton. Él fue el fundador de las cadenas Walmart. Yo soy una becada de su programa, que él tuvo la visión para Centroamérica y México. Soy becada Walton, y con mucho orgullo él institucionalizó en el programa que debías de dar algo a cambio a las comunidades por las múltiples bendiciones que hemos tenido en la vida, ¿no? Así que eso siento de que también ha sido muy remarcado en mi carrera en los últimos 10 años, el de involucrarme con ONGs, involucrarme con asociaciones donde permitan exponenciar al talento y presentarnos como región preparada para los siguientes pasos en diferentes industrias, ¿no? Qué belleza y qué inspirador es escuchar que personas importantes e influyentes como vos tengan dentro de su propósito el poder contribuir, el poder ayudar, el tener la generosidad como valor y como estandarte. El dar te ha hecho más pobre, te ha hecho más rica, el dar te ha abierto puertas, te ha cerrado puertas. ¿Por qué, si la generosidad es algo tan apreciado, vivimos en un mundo tan egoísta, crees, Magalí? Mira, el dar me ha dado satisfacción. Al final del día, si me hace más rica o si me hace más pobre, creo de que todo fluye, todo agrega valor. Con el tiempo voy asegurándome o voy cayendo en cuenta que lo que se estaba haciendo era por un propósito e intencionalmente ir conectando personas, conectando organizaciones, conectando conocimiento. Uno de los propósitos de una asociación que soy parte, que es ANRE, que es la Asociación Nacional de Profesionales de Recursos Humanos en Panamá, es conectar precisamente ese conocimiento y genuinamente me encanta hacerlo de esa forma, porque toda esa red de contactos, no solo dejarla para ti mismo, sino que aprovechar de exponenciarla para conectar a muchas personas, ¿no? Y las oportunidades se buscan, las oportunidades no llegan a la puerta de tu casa o a tu correo electrónico, sino que se buscan a través de tu involucramiento, de tu deseo de hacer grandes cosas, grandes proyectos. Muchas veces decimos, no tengo el tiempo, a nivel personal, profesional, laboral, no tengo el tiempo para hacer más cosas, pero es cuestión de identificar qué es lo que verdaderamente es tu propósito de vida y hacia eso enfocarte. Si tu propósito de vida es la iglesia, la política, el deporte, lo que sea, enfocarte en eso y generar oportunidades para crear un mejor mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces es cuestión de enfocarnos y saber intencionalmente qué es lo que vamos a lograr. Hermoso, Magalí, muchas gracias. Quiero en un ratito que nos ayudes a entender un poco tu viaje personal y profesional desde El Salvador hasta Panamá, pasando por diferentes países, desde esa beca Walton hasta hoy, que estás metida en un montón de asociaciones, contribuyendo desde un montón de lugares, desde esa generosidad y esa energía que tenés. Pero en los pocos minutos que llevamos de conversación, salió muchas veces de tu boca la palabra propósito. Tanto el propósito de la persona como el propósito de la marca o de la empresa o de la organización. Una de las cuestiones que los datos nos están refrendando es que cada día es más importante alinear propósitos entre profesionales y empresas, organizaciones, instituciones, para crear un valor compartido mucho más potente. ¿Cómo está esto sucediendo en la región en la cual vos estás operando? ¿Qué tanto nivel de conciencia despierta hay sobre el propósito
¿Y en qué nivel de madurez estamos hoy respecto de esto en cuanto a profesionales y empresarios, empresas, directivos, etcétera? Sí, palpablemente lo he visto que ha incrementado ese deseo de involucrarse en los últimos tres años. Y es evidente que lo que experimentamos en el 2020, 2021 a nivel mundial fue básicamente un empuje para hacernos mucho más humanos, para involucrarnos más intencionalmente, precisamente para salir adelante el progreso natural, ¿no? Quiero decirte que yo soy fiel creyente que lastimosamente tiene que pasarte algo en la vida para que reacciones y te mueve el piso y que empieces a reaccionar qué es lo que necesitas. Por ejemplo, Andy, yo vengo de una sociedad en vías de desarrollo como San Salvador, en El Salvador, y nosotros trascendimos muchos desastres naturales, muchos terremotos. De hecho, es el Valle de las Hamacas, ¿no? De ayer, anteayer, ha estado temblando 5.5 en la escala de Richter. Entonces, es el Valle de las Hamacas. Y se dan ciertos desastres naturales, inclusive la guerra civil, donde eso te hace mover el piso en que te sientes vulnerable, te sientes amenazado, te sientes inseguro, te sientes tan simple, te sientes tan sencillo, ¿no? Que al final del día vuelves a ver a tu derecha, a tu izquierda y dices, voy a ayudar. Porque si nos ayudamos juntos, vamos a lograr salir adelante de este desastre. Vamos a tratar de salir rápido de esta guerra civil. Protejámonos entre unos y otros. Entonces siento de que lo que experimentamos en los últimos 3 años nos empujó y nos hizo ver lo importante de involucrarnos en la sociedad para el progreso humano, para salir adelante, para reaccionar, que no podíamos quedarnos en el status quo de una situación en que pobrecito yo, no puedo ser la víctima, sino que cómo tocar puertas para salir adelante, conectar y hacer de este un mundo mejor, con mejores oportunidades, tanto laborales, profesionales, personales, ¿no? Entonces sí siento que en los últimos 3 años se nos empujó naturalmente a involucrarnos muchísimo más en todo esto, ¿no? Está buenísimo, Magali, lo que dices, porque también casi siempre lo que nos saca del lugar en donde estamos es la incomodidad, es el dolor, es la tristeza, es un sacudón fuerte que nos mueve, ¿no? Casi nunca nos movemos desde la comodidad, con lo cual a veces aquello inesperado, que no es tan bienvenido, cuando uno mira en retrospectiva las cosas, dice, bueno, si no me hubiese pasado esto, no hubiese conseguido esto, esto y aquello. Me gusta escuchar a personas, insisto, con poder de influir, con poder de transformar, con poder de cambiar, compartir esto, no desde, quizás, y entre comillas esto, la ingenuidad de Mafalda, sino desde el realismo tangible de una profesional como tú, ¿no? Quiero decirte, de hecho, Mafalda es una de mis tiras cómicas favoritas, y no solo porque es argentina, ¿no? Además. Y no solo porque es de Mendoza, aquí no era de Mendoza. Yo tengo unos amigos espectaculares, Andy, de Mendoza, que definitivamente tienen una personalidad extraordinaria. Y de hecho, Mafalda, recuerdo después de cada cena en mi casa, era el momento de reflexión. Y mi padre tenía en su biblioteca, tenía un libro que es de Quino, por supuesto, y veíamos cómo Mafalda se comportaba. Y siento que era un momento, por supuesto, que Mafalda, cuando Quino interpretaba toda su vida, era una chica también de clase media, que básicamente representaba la juventud progresista de Argentina, ¿no? Que se mostraba preocupada por la humanidad y la paz mundial. Y se rebelaba también contra el mundo legado por los adultos, ¿no? Entonces, era una forma en que ella se rebelaba y expresaba también su opinión acerca de la injusticia social.
Y siento que en esos momentos que mi familia reflexionaba de cómo Mafalda se comportaba, eran momentos que mi papá aprovechaba para decirnos cómo no comportarnos, porque Mafalda tenía buenas expresiones, pero a la vez era a veces un poco insoportable. Entonces también eran momentos de reflexión, de decir, estas son las buenas maneras y inclusive como un manual de urbanidad, de cómo comportarnos con respeto y también tener ese deseo de expresarnos con mucha mesura. Entonces, siento que, de hecho, Mafalda marcó mucho mi vida. Y bueno, tuve la oportunidad también de vivir un par de años en Bogotá, Andy, donde aprendí mucho acerca del manual de Carreño, que de hecho era un venezolano, Manuel Antonio Carreño, y él hablaba de los manuales de urbanidad y buenas maneras. Y siento que eso ayudó muchísimo en entender también que desde niños debemos de tomar de la mano a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, para que crezcamos con esos buenos modales, con esas buenas maneras, con el respeto a la humanidad, por el simple hecho de recoger la basura cuando vas en la acera, el hecho de ser respetuosos con las personas, los adultos mayores, con los niños, cómo intencionalmente seguirlos educando, y siento que eso te marca en la vida, y siento de que el manual de Carreño también marcó en mi vida, y yo estoy agradecidísima también, bueno, con todo lo que hice de mi educación, mis padres, mi colegio, mis universidades, pero también con la cultura. Los bogotanos también tienen un toque muy especial, y ese respeto y ese compromiso de hacer de este mundo uno mejor. Qué bonito. Y en Bogotá, que están 2.600 metros más cerca de las estrellas, ¿no?, que todos los demás. Así que les mandamos un abrazo muy grande a todos los hermanos colombianos también desde aquí. Una cosa, Magalí, que es como dos fuerzas contrarias, ¿no?, de lo que acabas de decir. Por un lado, tenemos una Mafalda, que tú la abres, o tú eres un marciano que aterriza hoy en el planeta Tierra, abres Mafalda, lo lees y parece que fue escrita hoy a la mañana o ayer a la tarde, ¿no? Sigue tan vigente como hace 20, 30, 40, 50 años. Por otro lado, vas a una mesa familiar y por lo general la conversación entre padres e hijos, y digo por lo general, no en particular, porque seguramente en muchas casas sí sigue ocurriendo, la conversación, ese espacio, ese momentito del día en el que estaban todos juntos, que era un momento de encuentro, de escucharse, de educación también, de valores y otros temas, hoy casi que fue sustituido por los teléfonos o mirar televisión o Netflix u otra cosa, como anacronismo, ¿no? Cosas que nunca van a pasar de moda y cosas que empiezan a pasar de moda. En tanto y en cuanto la educación hoy tiene una necesidad imperiosa de volver a estar en la mesa, pero no solo de la cena, sino en la mesa de las empresas, de los gobiernos, de las administraciones, de los adultos y de los jóvenes, ¿no? No sé qué opinas al respecto. Sí, ciertamente. Y bueno, tú sabes que la familia es la base fundamental de cualquier sociedad, y eso es un derecho constitucional, ¿no? Es una obligación también constitucional. Entonces yo siento que a medida que vayamos fortaleciendo esas prácticas, y ahora con la tecnología, Andy, se puede lograr, porque por supuesto hay familias también donde por temas de desarrollo de sus hijos o el progreso familiar han tenido que separarse, enviar a sus hijos al extranjero a prepararse. Aún se pueden hacer esas asesorías familiares, esos consejos constantes a través de la tecnología. Y aquí quiero pausar mucho en un concepto, y especialmente a los jóvenes, en el concepto de netiquette. Netiquette es la etiqueta de las redes, netiqueta. Este, de hecho, es un concepto que nace por Sally Hambridge. Ella trabajó en la corporación de Intel y habla mucho del posicionamiento de nuestra marca personal en las redes, la marca empleadora en las redes, la marca empresarial en las redes. Y Sally te da esos 10 pasos de cómo posicionarte, cómo no arrepentirte,
porque lo que quede en la nube, ¿no? Entonces, es muy importante que los jóvenes, las familias, todos hagamos muy conscientes a los profesionales del mañana, ¿no? Y que los jóvenes hoy en día ya a los 17, 18, 19 años ya tienen hambre de buscar oportunidades de trabajo y nosotros los adultos potenciarlos también para darles esas oportunidades en programas de pasantía, en programas de asesoramiento, mentoring, coaching en nuestras organizaciones, para que sepan también cómo posicionarse, cómo generar, construir su marca, porque al final del día, aunque soy introvertido o si soy extrovertido, tu marca personal es muy importante. Y no estoy diciendo de que tienes que estar en todas las redes sociales para construir tu marca, sino que seleccionar cuál es esa plataforma que te sientes más cómodo utilizando. Por ejemplo, para compartirte, obviamente LinkedIn es mucho más profesional, pero Twitter, que ahora es X, personalmente yo lo utilizo como una plataforma de protesta. Protesta, simple y sencillamente. Si algo yo no estoy de acuerdo, algo me pasó en el camino, algo, yo voy a X y pongo mi tweet o mi mensaje de protesta. Pero yo sé que no lo voy a hacer en Instagram o no lo voy a hacer en Facebook, ¿no? Porque de repente los mismos hashtags no tienen los seguidores en esta plataforma y de repente alguien que usa Facebook no le hace sentido mi mensaje de protesta, que en X me funciona muchísimo mejor. Y he tenido una respuesta impresionante de las organizaciones que están conscientes de darle seguimiento al comportamiento digital y tener una respuesta, ¿no? Y sentirte que eres parte de una comunidad digital, que es muy importante tu marca, porque todo lo que trasciende, todo lo que quedó, es parte de tu propia reputación, ¿no? Entonces, es muy importante que lo agarremos en conciencia, estar muy, muy conscientes de lo que es la etiqueta en las redes e intencionalmente seguir construyendo esa marca. Súper pertinente esta respuesta. Hay una cuestión que pareciera que todavía no quedó muy clara para mucha gente, que es no se puede compartir el mismo contenido de la misma manera, de la misma forma, con el mismo tono en todas las redes, porque cada red, aunque puedas coincidir con un montón de gente igual, no somos el mismo en X que en LinkedIn que en Instagram. Quiero decir, somos el mismo, pero con distintas formas de presentarnos. No somos los mismos en el trabajo que en la casa, que en el club, que en la iglesia o que en la sinagoga. Somos el mismo, diferente. Y me parece muy pertinente tu observación, porque todavía hay gente que sigue poniendo el mismo posteo en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, todavía hay mucha gente en Facebook, y en Instagram. Y claramente los tonos, las temáticas, los tipos de debate, el mood cambia muchísimo. Y dicho esto, me gustaría, vos que estás muy metida en el tema del talento, el capital humano y demás, en los últimos 12, 18 meses me he encontrado con una cantidad impresionante, no voy a dar nombres por un tema de confidencialidad, de presidentes de compañías, de CEOs, de consejeros delegados que nos están pidiendo que los ayudemos a diseñar, a ajustar, a perfeccionar, a mejorar su presencia en LinkedIn, ¿no? No uno o dos, muchísimos. Y yo por adentro digo, estamos en 2024. Esto es como empezar a decir, ¿me enseñás a usar un teléfono celular? ¿Me enseñás a usar mail? ¿Cómo no tenés esto planteado? Y estamos saliendo ahora mismo por LinkedIn y por favor invito a todas las personas que nos están viendo y acompañando que opinen al respecto. ¿Cómo puede ser que estos grandes líderes recién ahora se estén despertando para hacer esto? ¿Por qué crees, Magalí, que recién ahora, 2024, 2023, estos presidentes, CEOs y demás dicen, voy a mejorar mi perfil en LinkedIn? ¿Qué está pasando? Sí, mira, ciertamente los CEOs y bueno, todos los líderes que están dentro de juntas directivas muchas veces se han enfocado más en números o se han enfocado más en atraer más niveles de ventas y de metodologías convencionales, ya sea de ser parte de organizaciones o
tu cartera de clientes, piensas de qué hacer clubs de los CEOs o los presidentes de organizaciones y ahí vas a traer más ventas. Y se han dado cuenta que el posicionamiento de marca a través de redes sociales ya no solo es para los jóvenes, o sea, ya esto, así como tú dices, no solo se enfoca en qué es lo que voy a expresar de mi vida personal, sino que se han dado cuenta a través del marketing digital y las tendencias, los indicadores, el NPS, todos estos KPIs que van generando esas oportunidades de ventas o oportunidades comerciales o cualquier, lo que sea tu industria, se van dando cuenta que es importante interactuar con los clientes y los clientes ahora están simple y sencillamente a una distancia de un dispositivo, que ese dispositivo lo llevas para todas partes 24/7. No hay CEO que no deje su teléfono, ¿no? A no ser de que esté exageradamente consciente, lo cual nosotros como capital humano les motivamos a nuestros gerentes generales también para que tengan un balance de vida personal, porque eso es importantísimo y vamos de vuelta a la familia y vamos con todo el tema de cómo hacer una mejor sociedad. Pero siento de que en los últimos 5 años se ha fortalecido la conciencia de cómo posicionar mi marca en redes sociales, porque estamos mucho más cerca de nuestros clientes, ¿no? Ya no pautamos en revistas, ya no pautamos en periódicos que se imprimen todos los días, porque la generación ya va cambiando de necesidades, de cómo entender esa interacción con proveedores, ¿no? Entonces, sí me parece de que dependiendo de la generación, así es como se están interesando en seguirse posicionando. Y bueno, a todos esos líderes que han decidido abrir la puerta y abrir su vida, ¿no? Su vida profesional, laboral, a las redes sociales, los exhorto para que lo hagan de una forma consciente, intencional, objetiva, para que así se sienta que lleva un enlace de punto A a punto B y no solo porque mi empresa me está diciendo que tengo que postear una recomendación en LinkedIn, ¿no? O que tengo que seleccionar los skills que tengo en LinkedIn, sino que cómo vas a crear tu plan estratégico de posicionamiento de marca empresarial para que se sienta que ese enlace con los clientes sea más humano y no tan forzado, sino que sea más genuino, más natural. Por eso los estrategas como tú, Andy, los necesitamos más en este planeta y obviamente todo lo que hacen, todo lo que es mercadeo digital, porque es ahí donde intencionalmente generamos nuestra estrategia de marca. Y que perdure, ¿no? No solo porque voy a contratar un community manager por 3 meses, pero ¿qué pasó en los próximos 5 años, no? Entonces, sí tienes que hacerlo intencional. Y otra parte que es muy importante es cómo desarrollar el deseo de un colaborador para hablar bien de su marca. Cómo desarrollar el deseo de un cliente para hablar de tu marca, de tus productos, de tus servicios, ¿no? Entonces, cómo conectar de forma humana con nuestros colaboradores, con nuestros clientes, para que sean ellos los que hablen de ti y no tú como CEO o como gerente general de tus productos y servicios, ¿no? Porque se siente muy forzado. Entonces, como los demás hablan de ti, bueno, sabemos que el NPS es uno de los indicadores tan importantes, el Net Promoter Score. Yeah, indeed. Espectacular, Magali. Ahí, a partir de esta respuesta mini masterclass que acabas de dar, en las últimas 2 respuestas, prácticamente todas las personas que quieran aprender a mejorar su presencia online, vean los últimos 10 minutos de este Totem Live, episodio 3, y después le pasan un regalo a Magali, que les ha regalado este conocimiento a cambio de su tiempo y su atención, así que espectacular. Quiero ir a 2 temas. Uno, quiero que me profundices sobre este liderazgo consciente. ¿Qué representa? ¿Qué implica? ¿Qué se sacrifica y qué se gana? Y 2, muchos CEOs o presidentes que te están viendo y escuchando ahora en muchísimos países deben estar pensando angustiadamente, algunos de ellos, yo estudié leyes, yo estudié finanzas, yo estudié ingeniería, yo no estudié comunicación, yo no estudié
soft skills. Yo no estudié cómo empatizar, yo no estudié cómo empoderar. Yo lo que estudié es eso, mucho retorno de la inversión, eficiencia, eficacia, productividad y tantas otras cosas. ¿Cómo machea este old school con este new world? ¿Y dónde entra la conciencia en todo este cuadrante de nuevas posibilidades y amenazas para muchos? Claro que sí. Claro que sí. Mira, hablando primero de el liderazgo intencional, el liderazgo que se involucra, ¿no?, en la estrategia del negocio, básicamente es tener claro la diferencia entre un gerente y un líder, un jefe y un líder. Y creo que ese concepto ya está tan trillado que los líderes debemos de estar conscientes que en nuestra jornada, y bueno, muchas veces de 8 a 5, de 9 a 6, lo que sea, debemos de ser intencionales en nuestras interacciones, hacer one-on-ones de calidad con nuestros reportes directos. Es impresionante la habilidad necesaria en los líderes para escuchar, porque muchas veces los líderes piensan de que su organización lo que quiere es una instrucción directa y es una instrucción de que vamos a hacer ABCD a través de esta metodología. Y muchas veces el éxito es escuchar. El éxito es qué es lo que dicen mis ingenieros de primera línea, qué dice ese operario que está haciendo decenas de ropa, si es maquila, ¿no? Entonces, es importante crear estos espacios, ya sea coffee breaks o desayunos o simple y sencillamente sesiones, si es virtual, si es presencial, focus groups donde podamos escuchar a nuestra gente, escuchar a los clientes, escuchar todos los que están en la cadena de valor de nuestras organizaciones, porque eso es lo que te va a llevar abrir los ojos y decir qué es lo que actualmente se necesita y que eso es lo que te va a llevar al éxito en los próximos 2 años, ¿no? En cuestión de cómo hacemos que acompañamos al gerente general. Y aquí le voy a dar propaganda a la profesión de capital humano. Quiero decirte que así como cada una de las posiciones en una organización, los cargos, los títulos, más que todo los cargos con sus descripciones de puestos son importantísimas, ¿no? Porque te asegura de que alguien va a cuidar de operaciones, finanzas, etcétera, ¿no? Sin embargo, a quien tú escojas que va a ser tu mano derecha como líder de capital humano, de recursos humanos o como le llamemos, de cultura, personas, nosotros tenemos que estar conscientes como profesionales de recursos humanos que los valores son no negociables. Tú tienes tu código de conducta, tienes tu portafolio de políticas, perfecto, las debes de implementar, pero los valores corporativos es como tú te presentas y recursos humanos es una cajita de cristal que siempre toda la organización está viendo cuáles son los precedentes de las decisiones que toma. Y recursos humanos debe estar muy consciente de su ética profesional en términos de no abusar de una autoridad, no abusar de la posición, porque muchas veces me he encontrado con colegas un tanto déspotas y que simple y sencillamente voy a despedir a esta persona porque X, ¿no? Sí. Sí, pero hiciste un programa de asesoría, coaching, lo acompañaste, trataste realmente y esto, instruir a los líderes, a los supervisores que acompañen a su personal, que demos oportunidades. Claro, por eso existen también los procesos de acciones disciplinarias, de que tampoco te vas a pasar 10 años haciendo coaching, ¿no? Porque no avanzamos como organización. Pero sí es muy importante que la persona, el líder de recursos humanos en esa organización, sepa que el abuso de autoridad en ningún ámbito es bueno y tenemos que estar conscientes de los precedentes en cuanto a nuestras políticas y código de conducta para asegurar de que eres consistente en tu actuar. Y no solo porque estás quedando bien con un gerente general, estás quedando bien con la organización, con los valores, eres el alma de esos valores, ¿no? Entonces,
Pienso de que a través de nuestros colegas en recursos humanos debemos de impulsar las buenas prácticas, impulsar el deseo de involucrarte en proyectos que trascienden tu descripción de puesto. Tienes que asegurarte de encontrar ese qué sé yo, esa pasión entre el corazón y la mente de tu colaborador para que pueda hacer mayores programas, mayores involucramientos en diferentes circunstancias y no solo hacer un trabajo y no solo llegar por un paycheck, ¿no? Sino que realmente en qué más involucrarse para hacer de este mundo un lugar mejor. Qué bonito, qué grande. Estoy disfrutando como un enano esta conversación. No entiendo cómo no nos conocimos muchísimos años antes. Es la culpa de Kemi. Es la culpa de Kemi. A Kemi le tenemos que dar una reprimenda luego de esta. Kemi, por cierto, hay una pregunta que nos acaba de compartir Kemi, que ahora, más cerca del final de la charla, te voy a compartir preguntas que nos están poniendo en el chat, así que invito a todas las personas que tengan alguna inquietud o que se vean inspiradas, movidas, sacudidas, inspiradas por lo que nos está contando Magalí, que nos compartan preguntas. Mira, me encanta lo que estás diciendo. Se me vinieron a la cabeza dos cosas que te quiero compartir para conocer tu opinión. La primera es, a finales del año pasado, un amigo un poco más joven que yo me dice, me acaban de ascender. Dejo de ser COO para empezar a ser CEO. Y lo primero que hice, aparte de hablar con mi esposa y con mis mejores amigos, es hablar con una persona para que me coachee, una persona en la cual yo confío mucho, porque necesito que me ayude a navegar este territorio que para mí es desconocido, que me oriente, que me dé tips y que esté a mi lado, ¿no? El rol de este advisor, counselor, coach, you name it. Y por otro lado, lo otro que te quiero dejar, y hago las dos preguntas una porque si no me voy a olvidar de una, no es porque te quiero agobiar con tantas preguntas, es en mi corta experiencia de proyectos en los 5 continentes, cuando en una compañía los responsables o las responsables de talento, capital humano, cultura, recursos humanos, tienen una personalidad fuerte, esto significa que se le plantan al CEO o a la CEO, que tienen claridad de cómo se viven los valores y la cultura, la compañía va mucho mejor que cuando capital humano, recursos humanos, es simplemente una herramienta operativa sin alma y que cumple con las normativas y la legislación sin ponerle alma y corazón y cultura a todo lo demás. Sobre las dos cosas me gustaría tu opinión, Magalí. Claro que sí. Con respecto al cambio de posición jerárquica, y bueno, hace unos minutos estábamos hablando de escuchar. Ese es un valor importantísimo de cómo crear estos espacios de hacer esas preguntas, pero permitirle a tu nuevo staff, a tu nuevo comité, ahora que previamente eran compañeros de trabajo y ahora son tus reportes directos, hacerle estas preguntas de ¿por qué no? ¿Qué piensan? ¿Qué contribución podemos hacer como organización? Yo tuve la oportunidad de estar cerca de una organización donde rentablemente eran exitosos, no tenían ni por qué seguir incrementando sus ventas porque estaban volando en los números en el buen sentido de la palabra, pero era el tema de la camaradería entre los directivos, ¿no? Entonces, es muy importante el querer cuidar corazones para ganar mentes, porque eso es uno de los principios importantísimos del liderazgo. ¿Cómo vas a asegurarte de preguntarle a ese directivo cómo está su familia? Porque de la misma forma que tú como CEO te vas a comportar con los directores, así los directores deben de comportarse con el resto de la organización. Entonces, ponerle siempre ese toque humano, no abusar de la autoridad, no abusar de esos momentos en que yo ahora soy el CEO y soy el que mando y es el que... No, eso es demasiado old school. Tenemos que asegurarnos de escuchar a nuestra gente
y hacer preguntas intencionales, sabiendo cuál es la estrategia que quisiéramos implementar. Así que esos son de los consejos que le daría a tu amigo, en el sentido que se preocupe por escuchar antes de saltar en conclusiones y hacer cambios drásticos pensando de que por su nivel jerárquico es lo mejor, ¿no? Súper. Con respecto a, recuérdame la segunda pregunta. Y el segundo punto tenía que ver con el perfil, la personalidad, el carácter que tienen los responsables de capital humano Correcto. o recursos humanos, que va mucho más allá de nóminas o onboardings o upskilling, sino que también son conscientes de que las personas son la marca y que por lo tanto los valores, la cultura, la empatía, el relacionamiento, la idea de comunidad, de equipo, no son palabras en un framework, sino que son cosas que se tienen que vivir, como tú bien decías, ¿no? Y que en aquellas compañías en donde estas personas están convencidas y lo viven, las compañías van mejor que en aquellas que son solamente, bueno, para cumplir un poco con las expectativas y ya. Sí, mira, como profesional de capital humano, más allá y todo lo que has descrito de la percepción que se puede tener de la profesión, es qué tanto nos vamos a ganar ese puesto para ser la mano derecha, no solo del gerente general, sino que la mano derecha de todo el comité directivo, qué tanto deseamos involucrarnos y tenemos todas las oportunidades del mundo, y es ahí la destreza y la habilidad de poder conectar intencionalmente con los directivos y por supuesto, apretar esas tuercas donde sabemos que necesitamos enfocarnos más como negocio y mostrar esa habilidad de hablar el mismo idioma que el tesorero, hablar el mismo idioma que el de operaciones, entender cuáles son los botones de dolor o esos momentos en que el cierre de ventas tiene que estar enfocado toda la fuerza de ventas y por qué exigir, ¿no? Entonces, es muy importante saber hasta dónde apretamos de una forma humana, de una forma intencional. Al final del día, si no nos enfocamos en nuestras labores, en nuestros emprendimientos, en nuestros indicadores de desempeño, no avanzamos, y estas no son organizaciones de beneficencia, ¿no? O sea, al final del día sí tenemos que apretar la tuerca porque sabemos que tenemos un contrato de trabajo, no solo un contrato con nuestros colaboradores, sino que un contrato con los clientes, que al final del día debemos de cumplir por una responsabilidad y por una marca de nuestros productos y servicios, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo que entre más se involucre y más se haga ese compromiso el gerente de recursos humanos, más se va a ver el involucramiento de todas las demás personas que estamos sosteniendo la organización y al final del día contribuir para ser mucho más exitosos y eficientes, ¿no? Qué bueno, Magali, qué bueno, excelente. Me lo estoy pasando genial porque estoy aprendiendo mucho, además de que estoy reforzando conceptos e ideas que a veces uno se siente un poco llanero solitario o Quijote, ¿no? Peleando ciertas batallas, pero al final somos muchos, creo, los que coincidimos y compartimos una mirada que va mucho más allá de lo transaccional, que lo incluye, obviamente, porque acá hay que vender, hay que facturar, hay que ganar dinero y todo lo demás, ¿no? También te quiero decir, nuestra profesión muchas veces es que nos enamoramos tanto y que pasamos 10, 15, 20, 25 años trabajando para la misma organización. Y es muy importante modernizarte, incrementar tus conocimientos a través de certificaciones, ya sea, hay muchísimas certificaciones alrededor del mundo con respecto a las habilidades, a las competencias de recursos humanos, y eso es importante porque más allá que somos los responsables de crear también o de co-crear los programas de capacitación para nuestras organizaciones, pero qué tanto yo me sigo capacitando para ser un profesional más preparado para las nuevas tendencias. Y más te digo, viniendo de la industria de tecnología, debo de estar, pero muy enfocada en ese tipo de certificaciones y de incrementar conocimientos para asegurar de que damos el servicio que se merecen nuestros colaboradores. Entonces, esa ha sido mi filosofía también a través de estas décadas.
¿qué es el profesional que mi gerente general se merece? Y eso es lo que me impulsa a que debo estar más preparada, debo estar más consciente del precedente de las decisiones y cómo ser embajadoras de nuestros códigos de conducta y política, ¿no? Qué bello. Ayer justo me tocó desayunar con la presidenta de una organización muy importante, una asociación muy importante, perdón, y me decía la cantidad de cursos para mantenerse en un proceso de mejora y aprendizaje continuo, pero que no le vienen dados por la asociación. Nacen de su propia inquietud de seguir enriqueciéndose como ser humano, de seguir adquiriendo conocimientos y habilidades para seguir también contribuyendo a su asociación, en este caso, hoy o en el futuro, a otras cosas. El otro día, Magalí, me preguntaban, para una tesis doctoral en una universidad, me decían, desde tu perspectiva como experto en branding, ¿en qué departamento debería recaer la responsabilidad del branding de una empresa? Mi respuesta fue dirección general. Y obviamente todos los departamentos son branding y todas las personas son branding, pero tiene que haber una cabeza que es el que lidera porque tiene la visión global, holística, tiene la estrategia completa de cómo se vive esa marca. Hoy por hoy, vos que tenés tanto ida y vuelta con el mundo del capital humano, recursos humanos, talento y demás, habiendo pasado tanto tiempo, ¿no? Sobre todo para las personas que peinan más de 40 años, que no les enseñaron seguramente branding a nadie en la carrera universitaria, ni siquiera en sus especializaciones posteriores. ¿No ves necesario, imperioso, urgente que todas aquellas personas que están en capital humano, recursos humanos, reciban un baño de branding para entender esto del propósito, esto de los valores, esto de la cultura, esto del liderazgo consciente, esto de la sostenibilidad, de la ética, de todo lo que fuimos hablando? Sí, mira, ciertamente tu respuesta a ese programa de maestrías fue muy asertivo, porque si nos vamos al enfoque presencial, todas esas industrias que sus clientes, obviamente sus colaboradores llegan de forma presencial, es la primera impresión que tienes de esa seguridad que te abre la puerta, o la primera impresión que tienes de la recepcionista cuando te recibe una factura o te recibe la hoja de vida para aplicar, si en dado caso no se han modernizado en digitalizar esos procesos, ¿no? Pero ciertamente, y no solo recursos humanos, sino que otros departamentos que dicen ser atención al cliente u otros o procesadores de órdenes, necesitan ese baño de branding, necesitan estar conscientes en que la forma en que le respondo un correo electrónico al cliente es lo que le va a permitir seguirme recomendando, ¿no? Y nuestros niveles de satisfacción del cliente van a mejorar, hacer las cosas intencionalmente, pero ciertamente no solo capital humano, sino que todos los departamentos deben de recibir esa conciencia, así como un compliance course que se hace anualmente con respecto a ética o todos estos temas de protección de datos y de estar conscientes en todo ahora de esto de phishing y todo lo de estos temas de fraude digital. Es muy importante que recordemos a todos acerca de la marca y hablaba de una etiqueta, ¿no? Cómo yo, como un colaborador de esta organización, cómo yo me posiciono en redes sociales porque soy el reflejo de los valores, aunque sea mi vida personal, pero soy el reflejo de los valores de la organización donde decidí trabajar y donde decidí involucrarme. Entonces, por supuesto, todos los departamentos somos responsables de esa marca empleadora, esa marca, ese branding de nuestros productos y servicios, Andy. Qué fantástico. Qué buenas respuestas. Lo suyo sería hacer una edición de esta conversación, sacar toda mi parte, dejar solamente la tuya. Y acá tienen una masterclass, empresarios, departamentos de recursos humanos, profesionales que están en redes sociales y demás. Así que gracias por esta generosidad en compartir también todo esto que es súper útil porque además se nota cuando te escucho hablar que estás en esto, ¿no? Que no lo leíste en un libro o en una enciclopedia o en no sé, o en Google Bard, ¿no? Que esto realmente lo vives cada día. Mira, está empezando el año, no importa cuando veas esto. Me gustaría
pedirte si nos podés compartir desde tu experiencia, tu aprendizaje, tu conocimiento, ¿cuáles son los 3 o 4 must have, must do para las compañías, sean pymes, micro, big corporations, emprendedores, que tienen que abrazar, en base a todo lo que vas viendo, lo que vas viendo de cómo el mundo se va moviendo y qué es lo que hay que hacer para llegar ahí antes que los demás, ¿no? Sí, mira, hay muchos temas de comunicación efectiva interna y uno de los consejos que yo le doy a las organizaciones, y vamos con esos 3 o 4 consejos, ¿no? Número 1, coordina o mantén esa filosofía de hacer reuniones 1 a 1, los one-on-ones, mensual, bisemanal, semanal, pero 30 minutos con tu reporte directo a solas, ya sea virtual o presencial, es exageradamente mágico y extraordinario. 30 minutos de one-on-ones continuos, o sea, semanales, bisemanales, es importantísimo. Ese es el consejo número 1 para cualquier organización. Dedíquele 30 minutos a sus reportes directos en un ambiente confidencial siempre. Número 2, escuche. Creo que durante todo este tiempo hemos estado hablando mucho de escuchar y asegurarse de que estamos involucrándonos, cuáles son las nuevas tendencias, nuevas metodologías y escuchar a nuestra organización, a nuestros reportes directos, ¿no? Número 3 es ver cómo está tu competencia, ver a tu derecha, ver a tu izquierda, pero no solo tu competencia dentro de tu industria. Ahora todos somos competencia y cómo te estás creando que eres un mejor patrono, un mejor jefe, un mejor líder, una mejor organización para retener a tu mejor talento. Entonces, tienes que estar pendiente de qué es lo que está pasando a tu alrededor, no ser inocente, sino que estar siempre pendiente de las noticias locales, las noticias regionales, cuáles son las nuevas organizaciones que vienen en tu sociedad, saber cómo puedes contribuir con nuevos programas de responsabilidad social empresarial y promover ese comportamiento en tu organización. Y el cuarto consejo, Andy, que esto por favor se lo pido a la humanidad, y no sé cómo lo van a tomar, pero aléjense de ChatGPT. ¿Por qué? Porque tu cerebro tiene que ponerse siempre en acción, en dinamismo. No utilices la tecnología para facilitar y sesgar tu cerebro, tu mente, en que no desarrolle. Esa es una de las habilidades que hemos visto que le han hecho falta a los estudiantes que se gradúan de las universidades en cuestión de esa capacidad de investigación o esa capacidad de crear herramientas o crear programas. O sea, todo vamos al internet, todo vamos a Google, todo vamos a ChatGPT. Por favor, aléjense, háganse un favor para evitar Alzheimer, para evitar todas estas enfermedades que necesitamos que nuestro cerebro se mantenga en acción. Mi madre es un ejemplo, a ella le encantan los crucigramas, el sudoku, ella está haciendo su sopa de letras siempre para oxigenar su cerebro, ¿no? Entonces, ciertamente nos tenemos que alejar, claro, puede ser una herramienta donde nos apoyemos y validemos que lo que estamos haciendo es lo correcto, pero alejémonos de esas facilidades porque si no nuestro cerebro se apaga, se hace lento, y para tener un mejor progreso en nuestra sociedad debemos de pensar y tenemos que aprovechar esa capacidad como personas preparadas para hacer lo mejor para este mundo, ¿no? Entonces, esos serían mis 4 consejos. 4 puntos al alcance de todos, muy claros, muy concisos. Me gustó porque yo ya estaba por saltarte a la yugular con lo de ChatGPT. Yo la verdad que estoy enamorado de Google Bard. Siento, después de haber usado Bard, que ChatGPT es viejo. Obsoleto. Sí, porque Bard tiene una forma de interactuar mucho más proactiva, contribuye a la conversación con ideas,
desarrolla mucho más después de que prompteás. La verdad que me tiene gratamente sorprendido, pero después cuando matizaste, no es que no hay que usar la tecnología, sino que no hay que ser un vago que solamente usa la tecnología, sino que se apoya eventualmente cuando corresponde, ya entonces ahí no te salto a la yugular y chapó, estamos 100% de acuerdo. Entramos, tristemente para mí y para todas las personas que nos acompañan, en la recta final de este episodio 3, temporada 4, con Magalí Regalado, ella en Panamá ahora, entiendo que estás en Panamá, ¿sí? Y nosotros aquí en los Totem Headquarters, aquí en Madrid. Quiero ir un momento a la Magalí Regalado pequeña, más pequeña, en San Salvador, en el país más pequeño, ¿no?, de América, no pequeño de calidad o de amor, sino de territorio, y hacer un viaje rápido, fast forward a este fin de semana, Bukele que saca 85%, creo que fue al final el resultado de votos, 58 de 60, no sé si se llaman diputados o representantes en el Congreso o en el Parlamento, no sé cómo se llama tampoco. Muchas personas en la sociedad diciendo es un dictador, atropella las libertades. Para muchos otros es un líder del futuro que ha sabido entender los problemas. Da un discurso ahí en el Palacio Nacional que es para ver varias veces y estudiar varias veces. Yo no lo conozco, no tengo información. Ahora mismo hace como 12 años que no voy a El Salvador, pero me imagino que vos tenés familia o amigos o conocidos. ¿En qué cambió desde que eras chiquitita a ahora? ¿Cómo ves a Bukele como líder? ¿Y qué esperás de El Salvador de ahora en adelante? A ver, Andy, para eso necesitamos una hora más. Dale, No nomás, me dale. mates con 2 minutos. No. 2 minutos no. Vos dale tranquila, no te preocupes. Bueno, quiero decirte que ejercí mi derecho y fui este fin de semana a votar a El Salvador, así que me siento con toda la confianza de responder tus preguntas o comentarte. Mira, más allá de la opinión pública o de la opinión que yo pueda también tener acerca de lo que veo en redes sociales, de todo lo que ha hecho el presidente Bukele, te voy a decir esto. En septiembre del 2005, yo iba manejando en San Salvador y a mí un hombre me toca la puerta del carro y con una pistola me dice, dame el teléfono, dame tu bolso, dame tu computadora, que esto es un atraco, ¿no? Entonces, ¿qué te queda? Entregar las llaves del carro, entregar absolutamente todo, porque te están apuntando con una pistola. Eso ya quedó en el pasado, Andy. Ahora te digo, las personas van manejando y hasta tienen miedo de bocinar. Tienen miedo bueno, en Latinoamérica es muy importante mentarle la madre a alguien, ¿no? En El Salvador tienen pavor de salirse de la línea recta. Entonces, si ha hecho bien, si ha hecho mal. Por supuesto que está transformando una organización para mantener esos valores, ese comportamiento, esa conducta que quisiéramos todos vivir en un lugar perfecto, o sea, en estas primeras potencias, ¿no? Donde tienen muchísimas tierras, mucho más territorio geográfico para poder hacer muchísimas cosas más. Pero en estos 5 años, él ha demostrado que el querer es el poder. O sea, al final del día, la voluntad, y él recientemente estaba hablando de la voluntad, es que si tú quieres ser una sociedad que transforma, que atrae, que es feliz, que vive en paz, ¿por qué no hacerlo? Paga tus impuestos, retribuye, crea grandes programas, mejoras, mira la biblioteca. Claro, ¿no? Y hablando de hecho, toda mi familia y muchas amistades de infancia viven en San Salvador y hablan de los niveles de endeudamiento que está haciendo el gobierno, pero por supuesto otras sociedades dicen, pero lo está haciendo. Entonces, no se están malversando los fondos en el sentido de que se ven las carreteras, se ve la seguridad, se ve la infraestructura, se ve el espíritu, se siente. Entonces, puedo decirte de que
¿está haciendo bien o mal las cosas para los próximos 20 años? Vamos a discutirlo en 20 años, pero en este momento es lo que yo he percibido de los últimos 10 años, ha sido lo mejor. Qué guay, qué bueno. Hay una cosa que él mencionó, entre muchas otras en su discurso, que es mucha gente que ni ha venido a El Salvador, ni ha pisado El Salvador, ni conoce El Salvador, nos viene a dar lecciones de cómo tenemos que gestionar o liderar o vivir en El Salvador. Y hasta que uno no vive en un lugar y no lo conoce y no lo siente o no lo padece, es muy difícil abrir un juicio de valor. Y como vos bien decís, hoy no existe un modelo perfecto en ningún lugar del mundo, en ninguno, porque yo también podría decir, che, estuve en Singapur y Singapur es fantástico, pero si comes chicle te meten preso y si traficas droga te matan directamente. Entonces, y sí, tienen una educación increíble, tienen otros problemas. Todos los lugares tienen pros y contras, pero pasar de ser el país más violento del mundo, ¿no?, a ser el segundo país con menos crimen de América, creo que solo superado por Canadá, en tan poquito tiempo, es todo un mérito también. Y al final eso, cuando ves a la gente que sale a la calle por primera vez en mucho tiempo, que los chicos pueden jugar en la calle por primera vez en mucho tiempo, y no ves que están todos amenazados de muerte, ve que la gente va a trabajar, va al colegio, va a la universidad, decís, bueno, hay un camino intermedio, pero los procesos tardan, no se puede hacer todo de la noche a la mañana. Y no hago una defensa de Bukele porque no lo conozco, porque no estuve en El Salvador, pero sí hago una defensa de aquellos que pueden contribuir a que los ciudadanos vivan mejor. De eso trata la política, ¿no?, de ser servidores públicos. Porque yo te digo, Andy, mira, en mis años de juventud, cuando yo estaba en la escuela y se dio todo lo de la guerra civil, allá por el 89, o sea, y es la actualidad, Andy, que yo escucho un helicóptero y a mí me empiezan a sudar las manos, porque yo ya siento que ahí van las personas que han pasado por todo el tema de la guerra, los soldados, las bombas, y son temas que te quedan intrínsecos en tu vida. Y a medida que tú vas viendo toda esta evolución y este progreso en la sociedad y especialmente en El Salvador, te das cuenta que cuando las autoridades, y así como tú dices, el servicio público está al servicio de la comunidad, del pueblo, de la sociedad, te das cuenta que es cuestión de voluntad, ¿no? Entonces, ¿por qué no empujarnos a querer ser mejor y un ejemplo para los demás? Qué lindo. Yo le mando un abrazo enorme a todos los salvadoreños que conozco. Muchos viven en Estados Unidos, muchos viven en El Salvador y otros viven en otros países, porque al final también es tu caso, es el mío. Tú naciste en El Salvador y vives en Panamá. Yo nací, como es obvio, en Cádiz, en Buenos Aires, vivo ahora en España. Un saludo grande a mis amigos gaditanos. Magalí, quiero aprovechar que ha habido una gran participación para trasladarte algunas preguntas de nuestros invitados, ¿sí? Voy a empezar por nuestra querida Kemi Almengor, nuestra directora regional de Totem ahí en Panamá, Centroamérica y el Caribe. ¿Qué pregunta? Voy a ir a la pantalla grande porque sin gafas, si no, no leo. ¿Qué le recomendarías a las generaciones que recién se están integrando al mundo laboral en base a todo lo que ya has vivido, vives y crees que va a pasar? ¿Cuáles son esas recomendaciones que le haces a estos jóvenes de 17, 18, 19, 20, 24 años? No te las creas todas, en el sentido de que si lo leíste en internet, debes de validarlo y esa competencia investigativa es muy importante para asegurarse que tus elementos de juicio sean creíbles, sean responsables y eso es muy importante, que los jóvenes de hoy no piensen que se las saben todas, sino que estar validando con las personas mayores también, de donde pueden obtener más experiencia y también crear así elementos de juicio creíbles y muchísimo, muy importante, con una sonrisa. La cortesía no pasa de moda. La cortesía te abre puertas. Entonces, eso es muy importante. La actitud, que lo hagas de buena forma, con buenos modales y con mucho respeto hacia la humanidad. Súper, excelente. Así, respuestas cortitas, así metemos la mayor cantidad posible. Sé que es espectacular. Marcela Pretel nos pregunta, ¿cómo haces para
entre comillas, frenar a un jefe cuando hay abuso de autoridad? Sí, tiene que estar claramente, tu posición de recursos humanos tiene que estar muy bien posicionada en la junta directiva o en el comité para que te puedan respetar. Entonces, te tienes que haber ganado ese respeto para que la asesoría, el coaching, la mentoría que decidas hacer no se sienta como un policía, no se sienta de que recursos humanos viene a decirte y tienes que hacerlo porque si no te despido. No se trata de eso, ¿no? Sino que el haberte ganado la confianza previa o estar construyendo esas relaciones de respeto con tus directores y ser lo más cortés posible, que tú estás tratando de ayudarle para que sea parte de esa cultura organizacional y que no se sienta de que porque simple y sencillamente eres recursos humanos, ya eres un policía y te tiene que hacer caso, ¿no? Sino que cómo ganarte el respeto y la admiración también para que juntos creemos ese momento para que sea parte de la cultura organizacional y que no esté abusando del poder Bello. de la autoridad, ¿no? Muy clara como siempre, muy directa y muy entendible también. Aquí tenemos a don Pablo Ignacio Montoya, o Montoya, como diría en mi pasado argentino, mi presente argentino, digo mi forma de pronunciar. Cualquier cosa estoy diciendo, perdón. ¿Cómo llevar los valores corporativos a comportamientos en las personas, Magalí? Claro que sí, mira, recursos humanos y con el comité directivo deben de ser tan creativos de cómo promover los valores corporativos. Y qué mejor metodología de, por ejemplo, cada mes practicar un valor. ¿Cómo lo voy a practicar? En mis one-on-ones. A ver, hablemos de trabajo en equipo. Cuéntame quién no te está colaborando. Cuéntame cómo podemos nosotros ayudarle a estos otros departamentos. Entonces, promover intencionalmente un valor, ya sea por mes o dos por mes, dependiendo, pero intencionalmente hablar acerca de los valores para que podamos que sean parte de nuestro día a día, de nuestro sistema y nuestra comunicación interna siempre, ¿no? Entonces, de esa forma, intencionalmente trasladarlos a las personas. Súper, súper, buenísimo. Bueno, llegamos ahora sí a nuestro cierre, pero antes de despedirnos y de agradecerte, nos gustaría, sumado a todo lo hablado, hoy, cuando las personas estén viendo esto, da lo mismo el día que sea, casi todo lo que dijiste yo creo que es trascendente de algo coyuntural, con lo cual está buenísimo. Me gustaría si podés compartirle a todas estas personas de tantos países, de tantas edades, de tantos sueños y de tantos proyectos que nos acompañan en los Totem Live, un mensaje de conclusión, un mensaje de emoción, un mensaje de responsabilidad, un mensaje de conciencia, lo que vos consideres que puede ser un lindo broche a este precioso episodio 3 de este Totem Live temporada 4, Magalí. Sí, a los jóvenes y a todas las personas que están en edad productiva en el sentido de ya sea levantarse temprano y empezar su jornada y enfocarse en sus agendas intencionalmente. Muchas veces las personas dicen, es que yo no me puedo dormir temprano, yo no puedo irme a la cama temprano, yo debo de estar a las 12, 1 de la mañana despierto. Señores, descansen. Su cuerpo es el mayor activo que ustedes tienen. Su mente, su corazón, su alma, su espíritu, su cuerpo deben de siempre mantenerlo, cuidarlo. Duerman sus 7 horas al día. Y traten de llevar una vida sana, alejándose de vicios. También quiero decirles que es muy importante que tengan un fin en mente. Muchos jóvenes dicen, pero es que no sé qué hacer. Acérquese a un tío que tiene alguna tienda, alguna organización, alguna empresa. Acérquese a sus profesores de la escuela. Acérquese
para que usted mismo genere una productividad y se sienta saludable, se sienta que está agregando valor a este mundo. Y es muy importante que nos sintamos parte del ecosistema. No se aleje, manténgase conectado, no solo en las redes sociales, sino que con sus círculos de amigos, con sus círculos de diferentes asociaciones, gremios, sea parte y co-cree programas de responsabilidad social también para hacerse sentir que está transformando organizaciones, transformando sociedades y sea parte de eso. No solo se mantenga en el status quo, sino que mantenga siempre un sueño, que eso es lo que le va a permitir disfrutar la vida día a día. ¡Qué belleza! Y para terminar, ¿qué sueños tiene Magalí regalado? Los que se puedan contar al menos. Ay, 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 yo quisiera guardar a mi familia en una cajita de cristal y que no se movieran de ahí en los próximos 30 años. Esos son sueños utópicos, como hablaba Mafalda, de tanta utopía, ¿no? Pero en cuestión de sueños profesionales, empresariales, sí quisiera seguir siendo parte de ecosistemas donde traemos más oportunidades de trabajo a Panamá, a Centroamérica, el asegurar de que el talento panameño se esté posicionando frente a inversionistas, donde podemos atraer, tenemos una posición geográfica envidiable por muchísimos países y debemos de asegurar de que todo lo que tenemos alrededor en términos de tecnología, posición geográfica, logística, transporte, todas estas industrias marítimas, el poderlas exponenciar para traer más oportunidades de trabajo y de esa forma incrementar la empleabilidad en Panamá. Esos son mis sueños, Andy. Mi sueño es, la próxima vez que voy a Panamá, poder tomarme algo contigo y charlar y ampliar esto ya sin límite de... Tomo nota. Eso está hecho. Magalí, mira, este es el tercer episodio de esta cuarta temporada. Tuvimos el primero con Ale Ravera, que fue espectacular. El otro día el segundo con Isacu, que también fue increíble. Y hoy este con vos, que también ha sido un verdadero regalo. No sé a dónde va a terminar esta temporada 4, pero claramente empezó increíble. Te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por tu generosidad en el compartir el conocimiento, por hablar claro, directo. Creo que nos diste un montón de tips. A los que saben más y a los que saben menos, creo que van a tener un montón de tarea para el hogar en base a todo lo que nos has regalado. Así que, sin más, desearte todo lo mejor, que sigas impactando vidas, que sigas mejorando el mundo, que te sigas manteniendo consciente y ayudes a más personas a estar conscientes, que puedas seguir contribuyendo a que nuestra querida región latinoamericana siga generando talento, siga generando oportunidades y en vez de ver siempre la palabra crisis, empecemos a ver más la palabra oportunidad. Desde acá te mandamos, en nombre de todo el equipo Totem Branding, un fuertísimo abrazo y 1.000.000 de gracias, Maga. Ha sido un placer. A la orden. Muchísimo gusto, Andy. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el episodio 4 muy pronto, completamente en vivo. Chao.